En este video analizaremos qué primeros auxilios pudieron haberse aplicado en los minutos posteriores al ataque de Irina Zarutska, para intentar salvar su vida. No para diagnosticar, sino para entender cómo actúan los primeros auxilios en heridos graves, y qué se debe hacer, siempre teniendo en cuenta que cada minuto cuenta. La información pública indica que Irina fue víctima de una agresión, recibiendo 3 puñaladas en el cuello. Aunque fue declarada muerta en el lugar, el objetivo de este video no es especular, sino aprender. Vamos a desglosar, paso a paso, los primeros auxilios que se tendrían que haber realizado en ese escenario para intentar salvar su vida. El episodio. El 22 de agosto de 2025, en la estación East West Boulevard del tren ligero Lynx, en Charlotte, Carolina del Norte, ocurrió un apuñalamiento que terminó con la vida de Irina Zarutska, refugiada ucraniana de 23 años. Cronología de los hechos. Irina sube al tren alrededor de las 21:55, sentándose delante del posterior atacante, identificado como de Carlos Brown Jr., quien cuenta con un extenso historial criminal. Durante 4 minutos, Zarutska, que llevaba auriculares y usaba su teléfono, no se percató mientras el asesino la miraba, sacaba una navaja de su sudadera y la abría. Luego se abalanzó desde atrás, sujetando su cabeza y apuñalándola 3 veces en el cuello. Irina Zarutska, visiblemente asustada, colapsó segundos después, cayendo al piso. Los pasajeros inicialmente se quedaron inmóviles hasta que uno finalmente la ayudó, seguido por otros, pero lamentablemente Irina no recibió ayuda de primeros auxilios rápidamente, lo que provocó que perdiera mucha sangre y fuera declarada muerta en el lugar. El atacante, visto limpiando sangre de su mano con su sudadera, salió del tren 2 minutos después, siendo arrestado y encarcelado por asesinato en primer grado, siendo también internado para una evaluación de sus capacidades mentales. El caso conmovió rápidamente a la comunidad, a tal punto que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el hecho a través de un comunicado. De haber recibido ayuda de primeros auxilios inmediatamente, Irina Zarutska hubiera tenido muchas más probabilidades de pelear por su vida, ya que estuvo varios minutos desangrándose, lo que terminó siendo fatal. Es un caso trágico y muy triste, y que evidencia que a cualquier persona se le puede presentar la oportunidad de ayudar a otra asistiéndola con acciones básicas. Pero, lamentablemente, gran parte de la sociedad no se encuentra preparada para este tipo de situaciones, por eso se vuelve fundamental difundir qué acciones son las correctas realizar, si se nos presenta sucesos similares a este. Por eso, en este video, queremos exponer qué se debería de haber hecho para ayudar a la víctima en este particular suceso. Fase 1. La conducta PAS, proteger, avisar, socorrer. Todo protocolo de primeros auxilios comienza con una consigna de 3 letras, PAS, proteger, avisar, socorrer. Este orden es inmutable, y su incumplimiento puede poner en riesgo al socorrista y a la víctima. P. Proteger. El primer imperativo es asegurar la escena. Antes de tocar a la víctima, debemos eliminar cualquier peligro para nosotros. Si el agresor sigue en el lugar, es fundamental que el socorrista se mantenga a salvo. Los protocolos de seguridad son claros. Si no puede garantizar su integridad, no puede ayudar a nadie. En este caso, el agresor, según pudo verse en las imágenes, se alejó del lugar del hecho, lo que hubiera permitido asistir a la víctima rápidamente. A. Avisar. Una vez que el entorno es seguro, la segunda acción es llamar de inmediato a los servicios de emergencia. Esta llamada es el eslabón vital que conecta la emergencia con la ayuda profesional. Sea claro y preciso, diga su ubicación, describa la situación, herida por arma blanca, y el estado de la víctima, si está consciente o no, si sangra, etc. Fase 2. La evaluación y la acción inmediata. Con la ayuda en camino, llega el momento de socorrer. En un caso como este, la evaluación de la víctima debe ser rápida, enfocada en las 2 amenazas más graves, la hemorragia masiva y la obstrucción de la vía aérea. En una herida por puñalada, especialmente en el cuello, la prioridad es el control de la hemorragia. La pérdida de sangre puede ser mortal en cuestión de minutos. Entonces, ¿qué hacer? Acción 1. Presión directa y constante sobre la herida. La medida más importante es aplicar presión firme y directa sobre la herida. Lo ideal es utilizar un apósito o un paño limpio, pero en estas situaciones de emergencia es habitual no contar con ellos, por lo que la mejor opción es una prenda de vestir. La presión debe ser continua.
Por ningún motivo levante la compresa para ver si el sangrado ha cesado. Si el primer paño se empapa de sangre, coloque otro encima y continúe presionando. Es crucial mantener la compresión durante al menos 10 minutos. Si contamos con una tela larga, puede ayudar a utilizarla como vendaje, partiendo de la zona de sangrado, pasándola por la espalda y por la axila y ajustando lo suficiente. Sin embargo, si no está familiarizado con esta técnica, es recomendable no llevarla a cabo ya que podríamos mover demasiado a la víctima, lo que empeoraría la situación. En ese caso, concéntrese solo en realizar compresión fuerte sobre la herida con el paño o una prenda de vestir. Si la abundante pérdida de sangre hubiera sido en otro lado del cuerpo, como por ejemplo brazos o piernas, además de la compresión hubiese sido posible aplicar un torniquete, pero en este caso, como la puñalada fue en el cuello, eso se vuelve imposible ya que no permitiríamos respirar a la víctima. Acción 2. Estabilizar, evitando la movilización. Con una herida en el cuello, existe un alto riesgo de lesión en la columna vertebral. Mover a la víctima podría causar un daño irreversible. Por ello, un socorrista solo debe mover a la persona si su vida está en peligro inminente, como en un incendio, por ejemplo. En su lugar, se debe estabilizar la cabeza en la posición en que se encuentre, utilizando toallas enrolladas o prendas de vestir en su defecto, a ambos lados para evitar cualquier movimiento. En este caso, aunque el lugar donde cayó la víctima era estrecho e incómodo para proporcionar primeros auxilios, no se debió moverla, como se aprecia luego en las imágenes. Fase 3. El gran dilema. ¿Y la RCP? Una pregunta común en una situación de emergencia es si se debe realizar la reanimación cardiopulmonar, RCP. Sin embargo, en un caso de traumatismo grave como este, la RCP puede no ser la acción correcta. Los expertos en trauma señalan que las compresiones torácicas en una víctima con una hemorragia masiva son ineficaces. El corazón no tiene sangre suficiente para bombear, por lo que las compresiones son inútiles y podrían incluso agravar el sangrado interno o externo. En estos casos, la prioridad es siempre controlar la hemorragia antes de considerar cualquier otra maniobra. Conclusión. En una herida en el cuello por un objeto punzante, como fue el caso el cual hemos analizado, la secuencia correcta de actuación siempre debe ser: 1. Proteger y avisar. 2. Presión directa. 3. Estabilizar a la víctima. 4. Esperar a la ayuda profesional. El caso de Irina Zarutska es un recordatorio de que las emergencias pueden ocurrir en cualquier lugar. En una situación de extrema gravedad, el primer asistente no solo necesita valentía, sino también conocimiento. Las acciones que acabamos de describir son las únicas que un socorrista debería realizar en una situación como la de Irina Zarutska. Proteger la escena, avisar a los servicios de emergencia y socorrer priorizando el control de la hemorragia y la inmovilización de la víctima. Un enfoque metódico y concentrado en las prioridades puede ser la única esperanza.